los jóvenes y adolescentes. ¿Qué aquí? Ah, perdón. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno y en materia. Estamos viendo una serie que se llama Historias que pueden ser las tuyas, ¿verdad? Una historia que puede ser la tuya, o historias que pueden ser las de algunos de nosotros. Y el día de hoy nos vamos a basar precisamente en un personaje quizás no muy predicado, no muy enseñado, porque obviamente hubo ahí una situación bastante difícil en una toma de decisión que tuvo que hacer, y me estoy refiriendo a Pilato, a Poncio Pilato. Y el título está un poco largo, pero creo que es necesario para que podamos nosotros enfocarnos hacia dónde va la enseñanza. Esta es la historia de un hombre que dejó pasar la oportunidad de hacer lo correcto. La historia de un hombre que dejó pasar la oportunidad de hacer lo correcto, y para eso le voy a pedir que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Mateo, capítulo número 27. Lo repito una vez más, Mateo capítulo número 27. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1 y 2. Voy a estar saltándome algunos versículos porque me voy a enfocar en ese personaje. Así que fijen su mirada en el versículo 1 y versículo número 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora vayamos al versículo 11, en ese mismo capítulo. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Ya lo identificamos quién es, ¿verdad? Exactamente. Y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Cuando se refiere a fiesta, se refiere a la Pascua, Entonces acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Perdón, mi hermano. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, lean conmigo la pregunta que está ahí. Adelante, hermano. Todos le dijeron que era crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a orar. Padre bendito, te pido, Señor, que nos des discernimiento y que, Padre Santo, tu palabra no regrese vacía, Señor. Que la encarnemos en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque, mi Dios, viendo este pasaje, conociendo, Señor, el escenario que se presentaba delante de Jesús, no nos queda, Señor, más que admitir que, Padre Santo, todos somos culpables. Y, Padre bendito, permite que, Señor, en esta mañana salgamos edificados. Gracias por la munición de tu palabra, gracias por las alabanzas que tú nos permites cantarte, y ahora gracias por permitirnos leer la palabra, Señor, con libertad. Toda la honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, mientras el Evangelio sea predicado, el mundo tiene que recordar estas palabras que dijo Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Entendiendo el contexto, creo que Pilato dijo: les voy a presentar al candidato menos querido, quizás más aborrecido, en el cual, ¿verdad?, hubo una captura y se le refería a Barrabás. Lo voy a presentar y lo voy a poner en la balanza contra alguien que no hizo absolutamente nada malo, ¿verdad?, en una comparativa, y pensando él, quizás ingenuamente, él estaba dando una cierta predicción de decir: seguramente me van a decir que suelta a Jesús, ¿no? Pero sabemos que la situación no fue así. Si consideramos bien lo que Pilato estaba diciendo, ¿qué puede saber Jesús llamado Cristo? Debemos reconocer que este hombre, en unos cuantos minutos, en poquitos minutos, se convirtió en el símbolo de todos aquellos que saben qué hacer y no lo hacen. Que saben qué hacer y no lo hacen. Y hermanos, cuando presentamos el Evangelio, cada persona debe de saber que lo que Jesucristo padeció por nuestros pecados, porque eso es parte del Evangelio. Poder presentar a Jesucristo, ¿verdad?, y hacerles comprender que lo que Él sufrió fue por nuestra causa, que la manifestación del pecado y la expresión de la crueldad que fue hacia su persona habla acerca de la gravedad de lo que es el pecado. Pero, hermanos, la pregunta silenciosa en el corazón es: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta que requiere una respuesta sincera y, si se puede, de forma inmediata. Porque, hermanos, para el no creyente el tiempo de arrepentimiento es ahora. Es ahora. Y desafortunadamente muchos los dejan para después. Y, hermanos, esta decisión de dejarlo para después es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nadie sabe en qué momento va a morir. En qué momento Dios le llamará. Usted y yo, queridos hermanos, vivimos bajo la gracia de la salvación. ¿Amén? Amén. Usted es salvo por la sangre de Cristo. Nosotros ya no tenemos que temer a la muerte, pero tenemos, por los méritos de Jesucristo, un lugar al lado de Dios, un lugar al lado de Cristo. Sin embargo, esta misma pregunta, la cual ya la hice, ¿verdad?, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Pero ahora, con un enfoque diferente y pronunciado para nuestras propias bocas, debería resonar en este día: usted que es creyente, ¿qué pues hará con Jesús llamado el Cristo? Porque, hermanos, el día de hoy estamos aquí para alabarlo, ¿verdad? Y ya lo hicimos en buena parte precisamente de nuestro culto. Cuando cantamos, estamos enfocados en que Cristo está presente.
Pero también estamos para estudiarlo. E incluso estamos aquí para pedirle, porque tenemos necesidad de orar a Él y pedirle, ¿verdad? Interceder por otros y por nosotros mismos. Pero, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás con Jesús? Cuando estés frente a alguna persona que no le conoce, ¿predicarás de Él? ¿Qué le dirás a la familia que usted conoce? ¿Y tiene niños que pueden asistir a la escuela bíblica de vacaciones? ¿Les invitará? ¿Se comprometerá en el nombre de Jesús a ir por ellos? Porque esto es interesante, por eso es que se requiere el trabajo conjunto de la iglesia. Por eso esta predicación se llama la historia de un hombre que dejó pasar la oportunidad de hacer lo correcto. Porque las oportunidades que Dios da hoy, hermanos, pueden no regresar mañana. Puede que todavía mañana no las tengamos. ¿Qué podemos aprender de Pilato? El primer punto de lo que podemos aprender de Pilato es que Pilato reconoció la inocencia de Jesús. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pero qué mal ha hecho. Qué interesante, ¿por qué? Porque Pilato reconocía, ¿verdad?, aún no siendo creyente, que Jesucristo era inocente, que no merecía la pena capital. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. No busquen el texto, pero se los voy a decir. En Juan 18:38 dice que el gobernador no halló delito en él. No halló en él ningún delito. ¿Estaba consciente Pilato de la inocencia de Jesús? Claro que estaba consciente. Tan solo bastó un poco de tiempo para que Pilato reconociera que Jesús no era merecedor de la pena de muerte. Y los evangelios dan evidencia precisamente de la vida de Jesús, una vida sin pecado, una vida que mostró constantemente compasión por los enfermos. Jesús dio de comer a los hambrientos, libertó a los atormentados por demonios y enseñó la verdad. Y hermanos, en esta verdad enseñaba el destino al cual el hombre le esperaba en el futuro. Porque si alguien habló del infierno, ¿verdad?, Jesucristo fue el que habló más de eso. Pero también Jesucristo habló la forma en la que por un acto de fe y arrepentimiento el hombre recibe la gracia de ser salvado por Dios. Entonces, hermano, la pregunta es, si Jesucristo era todo esto, ¿por qué le odiaban? ¿Por qué le odiaban? Es simple la respuesta, hermanos. Porque eso sigue sucediendo en el día de hoy. Porque las obras de los hombres son malas. Porque el corazón está corrompido. Y Juan dice, porque amaron más las tinieblas que a la luz. Ahora, hermanos, Pilato no fue un hombre que actuó por ignorancia. No actuó en larga sentencia, ¿verdad?, de ser crucificado, diciendo, bueno, quizás este hombre lo merece. No fue por ignorancia. Él lo consideró como una persona inocente. Él tenía la información necesaria para declarar a Jesús, ¿verdad?, inocente y liberarlo. Había suficiente evidencia y tiempo necesario para soltarle. Y además entendiendo que Pilato tenía la autoridad, ¿no? De hecho, se lo manifestó al mismo Jesús. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no respondes? ¿Si no sabes que tengo yo autoridad para soltarte? Y Jesús le dice, ¿verdad?, ninguna autoridad tendría si no viniera de arriba. No sé, hermanos, cuál es la experiencia de ver a Jesús a los ojos. Esa experiencia que tuvo Pilato de ver a Jesús, ¿verdad?, de forma directa, rostro con rostro, frente a frente. Pero Pilato, ¿verdad?, sintió el llamado de su conciencia. Este hombre es inocente. Y además aparece en escena aquí en Mateo, ¿verdad?, por única vez, su esposa de Pilato. Su esposa le dijo y la advirtió, no tengas nada que ver con este hombre. No tengas nada que ver con este hombre.
Lo que ignora la esposa de Pilato, ¿verdad?, es que Jesús está ahí por una razón. Pero hermanos, así como la esposa de Pilato, hay personas que piensan que es mejor vivir sin nada que ver con Dios. Porque sus palabras le dijo, no tengas nada que ver con este hombre. Hay gente que piensa precisamente que es mejor vivir sin nada que ver con Dios. Pero la verdad bíblica es otra, hermanos. Todo ser humano siempre tendrá algo que ver con Jesús. Todo ser humano siempre tendrá algo que ver con Jesús. O es su Salvador o va a ser su juez. Pero todos, ¿verdad?, todo ser humano va a estar precisamente bajo la mirada del Salvador. Nadie se puede hacer a un lado. Y todo hombre tiene dos elecciones: hacer lo correcto o lo incorrecto. Decidir entre lo que le va a afectar el sacrificio de Jesús o pensar que no le va a afectar el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús, ¿verdad?, es sepultado y resucita al tercer día y se aparece a sus discípulos, Él le encomienda, dice algo muy importante: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces da la gran comisión. Pero hermanos, toda la autoridad es dada a Él. Toda la autoridad, ¿verdad?, por los méritos que Él ofreció en la cruz, ¿verdad?, no es algo que se haya ganado porque Él es Dios mismo, pero está dando la salida, una salida a la perdición eterna, y esa salida, si es rechazada, no hay más salvación para la persona que lo rechaza. Hermanos, siempre el hombre tiene la oportunidad de dar el paso que debe de dar. Pilato estuvo muy cerca de la gracia. Él estuvo ahí frente a Jesús, pero no entendió la trascendencia de lo que Jesús ofrecía. En Juan dice así: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, que es la verdad. Pilato la tenía enfrente. Jesucristo, siendo el camino, la verdad y la vida, estaba frente a Pilato. Y hermanos, esto es una tragedia, pero también para cualquier hombre. Esos hombres que eligen la mentira en lugar de la verdad. Muchos rechazan a Jesucristo o muchos lo dejan para después. Y la ignorancia es una especie de rechazo, ¿verdad? El agarrar y decir, pues voy a dar la vuelta y lo que me estás diciendo simplemente se me hace casi como una fábula, viene a ser un rechazo. Pero después, hermanos, también pasará a ser ya no después, sino demasiado tarde. Por eso la Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Qué tragedia, hermanos, ignorar un llamado de tal magnitud, tanto por la boca por la que procede, que es la de Jesús, como por la trascendencia eterna que tiene. Déjenme decir, hermanos, que la decisión de Pilato de entregar a Jesús al final obró la voluntad de Dios. Al final obró la voluntad de Dios. Pilato decidió no hacerle justicia a Jesús. Y él era pecador y cobarde, ¿verdad? Pero la presión de los judíos pudo más. Gritaban, crucifícalo. Pero hermanos, delante de Dios, Pilato actuó de acuerdo a los deseos de su corazón, de su propio corazón de Pilato. Por eso es responsable de sus actos. Vayamos a Hechos 4, versículo 24 al 28, por favor. Hechos 4, del 24 al 28. ¿Lo tenemos? Amén. Si lo tiene usted ahí, hermano, pues espera un poquito más. 4, del 24 al 28.
Léanlo en voz alta, por favor, hermanos. Adelante. Así las cosas, Dios lo determinó. Pero eso no le exime de responsabilidad a Pilato, ni a Herodes, ni a los, como dice aquí, los principales, ¿verdad? Que estuvieron ahí al frente. Y esto es interesante, hermanos, porque en este capítulo habían apresado a Pedro y a Juan, y los habían llevado, ¿verdad?, advirtiéndoles que no predicasen más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, es primeramente necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Dos apóstoles con un carácter ya formado y totalmente diferente, ¿verdad?, como se mostró un poco antes de la captura de Jesús, o durante el tiempo en el que Pedro le negó. Pero hermanos, los designios de Dios así son. Dios utiliza a veces incluso las malas decisiones de los hombres para llevar a cabo su plan redentor, su plan anticipado. Y aquí, hermanos, dice que puestos en libertad, obviamente, Pedro y Juan, vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? La iglesia que en ese momento estaba con ellos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, acusándoles. Pero ellos, es decir, los que estaban en ese momento en la iglesia, habiéndolo oído, y esto es impactante, cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, afecta la mente de las personas de forma grupal para que unánimes a la voz de Dios se levanten y digan: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, la iglesia entendía algo, porque después habla de Pilato y Herodes. Entendía que Pilato era culpable, que Herodes era culpable, que los líderes judíos eran culpables, pero también entendían que Dios estaba gobernando sobre todos los acontecimientos. Y esto es algo que debemos entender, hermanos. Vivamos lo que vivamos, en épocas en las cuales vivamos, las crisis que se presenten, sabemos que Dios controla todos los acontecimientos. Y algo más, la iglesia tenía un valor que amenazaba el sistema religioso de su tiempo, y era el evangelio que se predicaba con denuedo. Y ahora concede que hablemos con denuedo tu palabra. En el ámbito del sistema médico, se dice que hay hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. No sé si hay más niveles. ¿No? Bueno, no pongan a la lista como el otro. Pero hay de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y en el lista hay de estos, ¿no? Pero el de primer nivel, ¿de qué nos habla? ¿Que tienen los mejores especialistas y los mejores equipos, o es al revés? Al revés. El de tercer nivel es el mejor. Ok, qué bueno que tengo un medio. Ajá. Era diferente el básquetbol. Pero bueno, ya lo entendimos entonces. El tercer nivel es el mejor, ¿no? Donde están los mejores equipos, los mejores especialistas. Pero para esto, ¿verdad? Pues obviamente se necesita una evaluación para ver qué médicos van a estar ahí. Se necesita un equipo, ¿verdad?, modernizado. Pero hermanos, pensemos un poco en la iglesia. Creo que también la iglesia tiene un llamado a ser tercer nivel, a hacerlo mejor.
Pero también para esto se necesitan miembros de primer nivel. Miembros que no les falte el valor. Miembros que no teman ayudar a otros. Miembros que se mantengan firmes frente a las adversidades. Miembros que muestren empatía al dolor ajeno. Miembros que entiendan el propósito de pertenecer a una iglesia que, si bien no es perfecta, no se deje intimidar por ese tiempo de daños. Estudiando un poco, según Timoteo, capítulo 3, ahí comienza diciendo que hay tiempos peligrosos, que vendrán tiempos peligrosos. Cuando estaba estudiando esta porción, me encontré con la nota, ¿verdad?, de la etimología, que la palabra peligroso significa fieros, es decir, vendrán tiempos de fiereza, tiempos en los cuales la iglesia se verá, y ya está siendo sometida desde el tiempo de Jesús, a diferentes procesos donde la iglesia se pone a prueba. Y gracias por todas esas nubes de testigos que habla precisamente Hebreos capítulo número 12, que nos dan una señal del capítulo número 11, donde hubo gente dispuesta a morir por el Evangelio. Así que, hermanos, así como lo dije, si bien no es perfecta la iglesia, no nos dejemos intimidar por esos tiempos que estamos viviendo. La cruz demuestra que ningún pecado humano es capaz de frustrar los planes de Dios, porque Cristo habría de llegar a la cruz, en donde los hombres hicieron lo peor que podían hacerle a Jesús. Fue lo peor lo que el ser humano le podía haber hecho al Hijo de Dios, pero a través de eso Dios hizo lo mejor que podía hacer por el hombre: ofrecer salvación mediante Cristo. Y esto, hermanos, es una conjugación de algo importante, de dos aspectos doctrinales: la soberanía de Dios, que se cumple sin quitar la responsabilidad al hombre de lo que hace. Número 2, ¿qué podemos aprender de Pilato? Pilato se dejó llevar por la opinión de los demás. Hay momentos en donde una decisión puede cambiar la vida, y donde Pilato pudo haber dicho: pues yo, ¿verdad?, no veo a esta persona inocente, yo no lo voy a condenar. Porque Pilato tuvo la oportunidad de ponerse del lado de la verdad. Él sabía lo que era correcto. Lo confesó con sus propias palabras: ningún delito hallo en él. Sin embargo, entre la verdad y el temor y la popularidad, él escogió precisamente eso. La popularidad. Entre la convicción y la comodidad, escogió la comodidad. Para él fue más cómodo decir: pues entonces que sea crucificado. Porque dice en Mateo 27-24: pero viendo Pilato que nada adelantaba, que no los podía convencer, sino que hacían más alboroto y gritaban más fuertemente: crucifícale, crucifícale, entonces se dio. Muchas veces, hermanos, las voces del mundo pueden aguar la voz de Dios. La parábola del sembrador dice que Satanás viene a quitar la buena semilla, porque los afanes de la vida no permiten escuchar. Y, hermanos, hay una gran multitud que puede estar gritando: no te comprometas, no pasa nada, todos lo hacen, la religión ya pasó de moda. ¿Qué tiene de malo? Ahora, si no dejas que tus convicciones te dirijan, otros van a hacerlo. Otros te van a dirigir a través de filosofías, a través de enseñanzas incorrectas, a través quizás de pensamientos que llegan a contaminar, ¿verdad?, tu mente. Hermanos, sin duda Pilato, ¿verdad?, estuvo cerca de la gracia, como mencioné. Pero como tercer punto, también Pilato decidió evadir su responsabilidad. Fue una decisión de él. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacían más alboroto, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tomó, ¿qué? Agua, tomó agua. Y se lavó las manos delante del pueblo, de forma pública, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros.
hasta dónde en realidad era inocente. Es lamentable, hermanos. Un simple recipiente de agua sirvió para escapar e intentar liberar su conciencia. Quizás lavó sus manos, pero no lavó su corazón. Quizás haya gente que diga: yo no he asesinado, yo no hago cosas malas, es más, ayudo en lo que puedo, pero esas obras no le van a acercar a Dios mientras no lo acepte como su Salvador. Quizás libera un poco de conciencia, pero al final no libera la culpa del pecado en su vida. Hermanos, las buenas acciones de la gente, quizás, como lo dice, le liberan disculpa, pero no de su pecado. Todos seguimos teniendo una responsabilidad. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con este Jesús llamado el Cristo? Si estás indeciso y no le conoces como tu Salvador, déjame decirte que después, ¿verdad?, puede ya no volver. Pero si somos creyentes, ¿qué vas a hacer con ese Cristo que te salvó? ¿Nos mantendremos al margen? ¿Que otros hagan un trabajo que me corresponde? La indecisión, hermanos, al final también es una decisión. La indecisión al final también es una decisión. La vida cristiana, hermanos, no es neutral. La tibieza provoca náuseas a Dios. ¿Recuerdan lo que dice en Apocalipsis? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando hemos estudiado ese pasaje, que es un pasaje que se refiere a la iglesia de la Odisea, entendemos, ¿verdad?, que es una referencia directa a la iglesia de nuestro tiempo. Quiero decirte que todos nosotros como hijos de Dios tenemos deberes que Dios nos ha encomendado. Solamente te voy a listar algunos. El primero, ¿verdad?, hay que hacer más importante, porque así mismo Jesucristo lo dice cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande de la ley. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Dios nos ha encomendado esto: amar a Dios y obedecer su palabra. Otra, orar, cultivar una relación con Él. Otra más, congregarse. Participa de la vida activa en la iglesia. Aprendiendo ya es una vida activa en la iglesia. Yendo a un estudio es una vida activa en la iglesia. Sometiéndote a un discipulado es una vida activa dentro de la iglesia. Ya después vendrá el servicio, porque el crecimiento del discipulado es el crecimiento de una clase de fundamentos, de oír las predicaciones, nos ya van a llevar a actuar, hermanos. Orar y cultivar una relación con Él, congregarse y participar en la vida de la iglesia. También servir a otros con los dones que has recibido. Comparte el Evangelio, cuida a tu familia, es parte también precisamente de deberes que tenemos como creyentes. Y vivir una vida con integridad y dar buen testimonio. Pero, hermanos, en ocasiones, o a veces evadimos algunas de estas manifestaciones de nuestra vida cristiana. ¿Usted sabe lo que es correcto? Ahora le pregunto, si lo sabe, ¿lo llega a posponer? Espera que otros hagan el trabajo, que quizás usted sabe hacerlo, ¿verdad? Y quizás nos enfocamos en esa idea que solamente nos ha dado una administración mundana donde yo quiero hacer y solamente hago lo que a mí me pertenece y no me meto en más. Cuando la Biblia habla acerca de que nuestro servicio debe de ser más extensivo. A veces llegamos a poner excusas para no servir. Descuidar áreas importantes de la vida espiritual. De hecho, permanecer como espectadores cuando Dios nos llama a actuar. Ayer estaba en el instituto y yo les mencionaba a los hermanos que cuando nosotros estábamos jóvenes, mi esposa y yo asistíamos a algunas de las misiones. Y dentro de esas misiones que asistíamos, era un grupo de jóvenes los que iban. Déjenme decirles que estaba prácticamente limitado a los jóvenes porque había pocos varones en la iglesia. Pero los jóvenes, ¿verdad?, tomaron una responsabilidad de ir
a atender las misiones. Y durante el tiempo de ir a atender a las misiones teníamos que trasladarnos en metro. Creo que esto ya se los conté. Y habíamos nosotros en el metro dispuesto el poder presentar el Evangelio, ¿verdad?, en alta voz a quienes estaban y entregar folletos. Y de repente, de sorpresa, ¿verdad?, mi buen amigo Alejandro, que para eso somos amigos, me dice: ahora tú predica. Nunca lo había hecho, y menos en una situación de tal conformación, ¿verdad? Y empecé a predicar el Evangelio, con las palabras y con el conocimiento, poco conocimiento que tenía entonces, porque casi, ¿verdad?, me empecé a unir a ir, ¿verdad?, a las misiones. Todavía no estaba en el instituto. Y me puse a predicar. No había habido anterior a eso un curso de evangelismo, de cómo presentar el Evangelio, ¿verdad? Aquí está muy cerca, me conoce desde aquí. ¿Saben qué es eso? Eso es trabajo de campo. Eso es trabajo de campo. Y el trabajo de campo, hermanos, no se da en las aulas. El trabajo de campo para un médico es estar en los hospitales. El trabajo de campo para un ingeniero civil es estar en la obra. Y el trabajo de campo para un cristiano es ir y predicar el Evangelio. Tenemos poco tiempo para hacerlo. Pero, hermanos, contamos con la gracia de la presencia de Dios. No dejemos pasar la oportunidad de hacer el correcto porque quizás no llegue más. Conclusión. Pilato tuvo una oportunidad que ningún otro gobernador tuvo jamás. Cuando Pablo le presentó el Evangelio a Festo, dice: por poco me persuades. Tuvo la oportunidad. Y ese poco se convirtió en su perdición. ¿Pudo defender al Salvador Pilato? Sin lugar a dudas. ¿Pudo ponerse del lado de la verdad y decir: Señor, creo en ti? Y yo he pensado, bueno, no necesariamente tenía que liberarlo. Tenía que confiar en Jesús y decirle: creo en ti, dime qué hacer. Y sin duda Jesús seguiría con el propósito de ir a la cruz. Porque precisamente ese era el plan redentor. Hubo dos malhechores, uno al lado del otro de Jesús. Uno, ¿verdad?, se burlaba de él, ¿verdad?, y decía: desciende tú y también sálvanos a nosotros. Pero el otro comprendió el plan. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jamás pidió ser liberado de eso, pero sí de la perdición eterna. Y, hermanos, la indecisión y el grito popular le robó la oportunidad a Pilato. Aquel día lavó sus manos, pero la historia bíblica no olvidó su indecisión. La pregunta es: ¿qué resonó en el palacio de Pilato? Eso que resonó como una pregunta y sigue resonando el día de hoy. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta pregunta, hermanos, es para todos. Para el creyente como para el incrédulo. Para la ama de casa como para el que trabaja o la que trabaja, para el estudiante, para el enfermo y el sano, para el rico y el pobre. Pero para nosotros, como discípulos de Cristo, también es: Jesús no solamente vino para llenar páginas en hojas de papel. No vino solamente para ser admirado, sino para ser recibido. No vino solamente para que domingo a domingo lo podamos estudiar, sino también para ser seguido. Vino, ¿verdad?, por algo. No vino solamente para ocupar un lugar en la historia. ¿Saben para qué vino? Para ocupar un lugar en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando vino, se encarnó en María. Ahora le pregunto, ahí fue una forma física para que pudiese nacer el Salvador del mundo. Pero ¿realmente tienes encarnado a Cristo en tu corazón, en tu piel, en tu mente? Como esa astilla que nunca te sacaste y que ahí se quedó y que tú la ves, ¿verdad?, en trasfondo, y tú dices: no me lastima, pero está encarnada en mí.
Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne. Algo que le molestaba para que no cayera en la soberbia. Y hermanos, déjame decirte, si Jesús te molesta, es porque quiere algo de ti. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. La palabra es infinita y es poderosa. Y Padre bendito, no sé cuántas veces, a veces tenga que escuchar a una persona que no cree en ti el Evangelio para que pueda, Señor, doblegarte. No sé cuántas veces un creyente tenga que escuchar tu palabra para que pueda actuar. Tu Espíritu trabaja sin duda, Señor. No es por cuestión del deseo de tu corazón, sino a veces por nuestra obstinación de no poder tomar una decisión. Permíteme, mi Dios, que día a día tomemos decisiones correctas. Permite que, Padre Santo, si tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder predicar, a veces tú, Señor, abres puertas y ventanas. Y mi Dios, te pedimos que lo sigas haciendo. Cuida de nosotros. Y no quiero pasar la oportunidad, Padre Santo, de poder orar por cada varón de nuestra iglesia y especialmente por aquellos que, Padre Santo, han tenido la bendición de ser padres. Porque es una responsabilidad, Señor, tremenda. Somos imperfectos. Algunos padres mostraremos, Señor, por nuestra personalidad, aspectos que a veces, mi Dios, quisiéramos nosotros cambiar, pero solamente con tu poder se puede lograr. Pero mi Dios, no permita, Señor, que dejemos a un lado la enseñanza escritural. Porque esa enseñanza es la perfecta. Esa enseñanza es la que transforma. Y esa enseñanza es nuestra responsabilidad que podemos tener hacia nuestros hijos. Gracias porque tu Padre Santo les permites también a aquellos que ya somos abuelos el poder tener la bendición de ver una nueva generación. Permite que dejamos impacto en el corazón de nuestros nietos. Y mi Dios, sobre todo te damos gracias porque estamos en una posición también de hijos de un Padre Celestial. Ese Padre que nos atiende, Señor, Él sí de forma perfecta. Él sí, Padre Santo, pendiente de todas y cada una de nuestras necesidades. Un Padre que no se olvida, Señor, de nosotros, que jamás nos dará una serpiente, que jamás nos dará una piedra, porque tú eres bueno. Y mi Dios, muchas gracias por eso. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos. Y permite que el día de hoy por la tarde podamos regresar, Señor, para seguir, Padre Santo, alabando tu nombre. Todos los domingos son especiales. Y quiero pedirte, Padre Santo, que bendigas a cada uno. Y mi Dios, toda la honra y toda la gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén.